vamos a ver las dos cartas de Pedro. Y estudiando en la semana, preparando para hoy, me di cuenta que realmente lo que tenemos de tiempo es muy poco para dos cartas como esta, ¿no? Primero de Pedro es más o menos el mismo tamaño de Santiago y duramos pues 2 horas solamente en Santiago, y hoy vamos a ver Primero de Pedro nada más en la primera hora y Segundo de Pedro en la segunda hora. Entonces otra vez es como vista desde 10,000 metros sobre el nivel, ¿no? Sobre el paisaje, viendo algunas cosas y nada más saboreando un poco los aspectos más esenciales de la carta y de su trasfondo, ¿verdad? Bueno, empezamos con una discusión acerca del autor. La evidencia interna apunta a Pedro, el apóstol Pedro, como autor. De hecho, en 1 de Pedro 5:1 afirma que Pedro fue el autor. Y es interesante también notar algunos de los paralelos entre el capítulo 2, en 1 de Pedro, y el Evangelio de Marcos. Más adelante vamos a ver esto hoy, pero sabemos que Juan Marcos, durante su vida, después de participar en una parte del primer viaje misionero de Pablo, y luego ser un acompañante de Bernabé, pasó unos años de su vida en Roma, donde estaba Pedro ministrando. Entonces es posible que estos paralelos se deben al hecho de que Marcos era un discípulo de Pedro en su vida. Entonces vemos algo de comparación entre la carta escrita por Pedro y también el Evangelio escrito por Marcos, el discípulo de Pedro. Además, hay algunas similitudes entre esta carta, 1 de Pedro, y los discursos de Pedro en Hechos. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de los Hechos había 2 apóstoles destacados? La primera mitad de Hechos se destaca el apóstol Pedro y en la segunda mitad Pablo. Y por lo tanto, sobre todo en los capítulos capítulo 2 de Hechos y capítulo 10, con la experiencia de Pedro con Cornelio, tenemos varios discursos por parte de Pedro. Y hay cosas parecidas entre la carta de 1 de Pedro con los discursos de Pedro en Hechos. Además, Harrison, él menciona algunos toques biográficos dentro de la carta de 1 de Pedro que concuerdan con el retrato de Pedro en los evangelios, ¿sí? Como él como discípulo. Y 2 cosas interesantes acerca de esto es, uno, el uso de la palabra piedra. Yo estoy estudiando para mi investigación exegética 1 de Pedro 2, 4 y 5. Y es el pasaje donde Pedro dice, Cristo fue la piedra rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Y luego dice, al acercarnos a Él, convertimos nosotros en piedras vivas. Y es interesante porque todos sabemos que el apodo que Jesús le dio a Pedro es Pedro, ¿no? Su nombre era Simón, y luego Jesús dijo, ahora te llamarás Simón Pedro, ¿sí? Porque tu confesión es la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro menciona una y otra vez en su carta piedra, la importancia de este símbolo, ¿no? Y la otra cosa interesante es que en 1 de Pedro 5, del 2 a 3, Pedro menciona los pastores en la iglesia, los pastores que alimentan sus rebaños. ¿Se acuerdan ustedes al final del Evangelio de Juan, después de la negación de Pedro, de Jesús lo restaura, ¿no? En la playa. Y 3 veces le hace la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Me amas? ¿Y qué dice Pedro? Sí, Señor, sabes que te amo, ¿no? 3 veces, y 3 veces Jesús responde a su respuesta. Dice, da de comer a mis ovejas, cuida a mis corderos, ¿no? Algo así, 3 veces, con palabras parecidas. Entonces aquí vemos a Pedro como un pastor, dándole alimento a las ovejas de Cristo.
las ovejas. Luego veremos quiénes son los destinatarios, pero los cristianos en Asia Menor. Y también él, ahora, como parte de la cadena, dando instrucciones a los otros pastores a que ellos también alimenten sus rebaños. Entonces es un toque personal, un toque biográfico que vemos entre los evangelios, una conexión, y la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Estas son algunas de las evidencias internas, son pruebas internas a la carta que muestran que Pedro, el autor, es el Pedro del apóstol. Pero también hay algunas evidencias externas. En primer lugar, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3:1, Pedro dice, esta es mi segunda carta. Entonces ahí tenemos evidencia de una primera carta. Y aparte, nadie debatía que Pedro fue el autor de la primera carta de Pedro hasta tiempos modernos. No hubo otra teoría acerca del autor de esta carta hasta tiempos recientes. Sin embargo, en los últimos años, últimas décadas, hay algunas objeciones contra Pedro como el autor de esta carta. Y voy a mencionar nada más 3, aunque hay más. Son las 3 más interesantes, en mi opinión. La primera objeción es que algunos han dicho, esta carta demuestra un griego excelente. Pero Pedro, ¿qué era? Era un pescador de Galileo, ¿no? Y como dice o como escribe Lucas en el día de Pentecostés, cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, cuando recibieron el Espíritu Santo, dijeron, pero estos hombres son hombres rudos, sin educación, sin formación. ¿Cómo es que hablan nuestro idioma? Y sobre todo Pedro y Juan ante el concilio de los judíos también dicen, ¿cómo es que hablan tan atrevidos con tanto denuedo? Es que son hombres rudos, no tienen ninguna educación ni nada. Entonces algunos han dicho, él como pescador y letrado, no pudo haber escrito esta carta con un griego tan fino, tan culto. Entonces, en respuesta a esta objeción, que es interesante, ¿no? Te hace uno pensar, algunos han dicho que es muy probable que Pedro, a pesar de ser pescador de Galileo, que él y otros de Palestina, la región de los judíos, en general sí sabían griego. A lo mejor para vender su pescado, tenía que vender en griego. Ichthus, de venta, ¿no? Algo así, ¿no? Qué sé yo. Y aparte, el griego, algunos han dicho, sí es bueno, pero no debemos exagerar su calidad. Aunque dicen que después de Hebreos y después del griego de Lucas, en Lucas y Hechos, es el mejor griego en el Nuevo Testamento. Pero la otra cosa que me parece muy interesante es que Silvano o Silas, el acompañante de Pablo en su segundo y tercer viajes misioneros, él era un amanuense, que es otra palabra para secretario. Entonces, Silas es mencionado en 1 de Pedro 5:12. Podemos leer el versículo un momento. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Entonces puede ser que Silas fue el secretario, el que pulió el griego de Pedro y hizo que saliera tan bonita la carta, ¿no? En griego. Puede ser. Sabemos que Silvano es nombrado como el coautor de como 2 cartas de Pablo, ¿sí? Entonces él ha tenido o tuvo experiencia no solamente como secretario en general, sino también en estas cartas, composición de estas cartas para la iglesia. Entonces es la primera objeción, que la carta demuestra un griego demasiado bueno para Pedro. Otra objeción es que la teología de 1 de Pedro depende mucho de Pablo, dicen. Entonces, a lo mejor alguien simplemente imitó a Pablo, escribió la carta y puso el nombre de Pedro en la carta. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, del 13 al 17, es parecido a lo que dice Pablo en Romanos 13.
es el pasaje sobre la sumisión a las autoridades humanas, el gobierno, sobre todo. Y dicen algunos en respuesta a esta objeción que, por supuesto, que hay cosas parecidas entre la teología de Pablo y la teología de Pedro, porque enseñaban ellos el mismo evangelio y usaban la misma tradición cristiana común de la iglesia primitiva. Y aparte, si Silas era tanto el secretario para Pedro como en algunas ocasiones de Pablo, y aparte los acompañó a los dos en momentos diferentes, a lo mejor él impartió un toque paulino a la carta de Primera de Pedro. Y otra objeción que también me parece interesante es, algunos han dicho, si Pedro realmente fue el autor, ¿por qué no incluyó alguna memoria de su vida, su ministerio con Jesús como discípulo de él? No menciona nada de sus 3 años con Jesús, de lo que vio, de lo que experimentó. Y simplemente algunos han dicho, pues porque aparentemente no fue su propósito compartir estas memorias cuando escribió esta carta. Entonces, en resumen, ha habido varias objeciones de personas que dicen que Pedro no pudiera haber escrito o haber sido el autor de 1 de Pedro, pero en general podemos contestarlas satisfactoriamente, con respuestas razonables. Entonces, en conclusión, podemos afirmar que no hay objeción alguna que tiene suficiente peso para rechazar a Pedro como el autor de esta carta. Podemos tomarla como siglos y siglos de cristianos la han tomado como una carta auténtica del apóstol Pedro. Bien. Destinatarios. En el primer versículo de la carta, 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En este primer versículo tenemos una lista larga de regiones que indica que a lo mejor esto fue una carta circular. Su propósito fue ser llevada de lugar a lugar a un grupo de creyentes en una región amplia. Y acerca de estas regiones de Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, podemos decir lo siguiente, como dice la presentación. Eran zonas generales del norte de Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Se presentan en el orden de la ruta que el mensajero tomaría para entregar la carta, de un lugar a otro. Y 3 de estos lugares se mencionan en Hechos 2, en el día de Pentecostés, porque eran regiones representadas por las multitudes presentes en Jerusalén ese día, el día de Pentecostés, cuando Pedro inclusive predicó. Ahora, la otra cosa es que el Espíritu Santo no permitió a Pablo a evangelizar estas regiones, según Hechos 16. Pero tampoco Pedro ministró ahí directamente. De hecho, Pedro dice en 1:12, podemos leer 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En ese versículo Pedro no dice, yo fui, yo les prediqué. Él dice, ustedes escucharon por otros los predicaron y recibieron el mensaje. Entonces, los destinatarios no es gente convertida personalmente por Pedro. Por muchos siglos, acerca de los destinatarios, se creía que los lectores eran judíos, en gran parte por sus muchas referencias en la carta al Antiguo Testamento, combinadas con sus referencias a sus lectores como expatriados, como dice en el 1:1. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos o eruditos hoy
han llegado a un consenso de que hay amplia evidencia de que fueron gentiles, la mayoría de los destinatarios, porque en varios versículos hay textos claros que indican que los lectores eran no judíos antes de su conversión, sino paganos. Vamos a leer nada más 1 de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si eran judíos en su mayoría, los lectores, yo creo, y la mayoría de estos estudiosos creen, que Pedro no hubiera dicho, antes no erais o eran pueblo, ahora sí son. Claro, los judíos se consideraban pueblo y eran pueblo de Dios antes del ministerio de Jesús. Y aparte, otra cosa acerca de los destinatarios es que aunque Pedro dijo en Gálatas 2:7 y 9, en la carta de Pablo, menciona las palabras de Pedro, que iba a trabajar con los judíos, Pedro, mientras Pablo más con los gentiles. No debemos asumir que Pedro nunca trabajó con los gentiles. Y más bien la Biblia da evidencia del ministerio de Pedro entre los gentiles también. Seguimos con las circunstancias y los propósitos entonces. La carta no contiene referencias específicas de sus lectores, detalles acerca de la vida del autor ni saludos personales. Pedro parece no haber conocido a sus lectores muy bien. Sin embargo, él sí escribió una carta muy pastoral y sensible. La carta no contiene polémico contra falsos maestros, ni evidencia de facciones entre los lectores, y la circunstancia más importante que provocó la carta era la persecución de los lectores por los inconversos alrededor de ellos. Lo que vemos en 1 de Pedro fue ¿qué aprendemos acerca de la persecución de esta carta? Vemos más que nada que la razón principal por qué Pedro escribió esta carta fue por la persecución que ellos experimentaban en ese momento, por los inconversos en su entorno. Ahora, ¿qué tipo de persecución era? Antes se creía que la persecución mencionada en 1 de Pedro se trataba de la persecución oficial del Imperio Romano. Una persecución oficial y general. O sea, declarado por el gobierno y general en el sentido de que estaba presente en todas partes. Por ejemplo, algunos han dicho que hay evidencia en la carta que indica que había persecución oficial y general. Por ejemplo, en 3:15, Pedro habla de la necesidad de estar preparado para dar una defensa, dice. Como que hay la duda o la pregunta si la palabra defensa se refiere a algo de la corte. Si los cristianos van a ser llevados a las cortes de justicia, siendo acusados por su fe en Cristo, a lo mejor esta palabra de defensa, o sea, preparado para dar una defensa, indica una persecución oficial y general. Y luego en la carta, cuando Pablo habla del fuego de la prueba, en 4:12, ¿de qué está hablando el fuego de la prueba? ¿Está hablando de la persecución de Nerón en los años 60? Cuando sí había esa persecución, porque Nerón quemó a los cristianos. Y hay otras cosas en la carta que posiblemente indican una persecución oficial y general. Pero en realidad ahora, la mayoría de los estudiantes de la carta creen más bien que la persecución no era tanto oficial ni general, sino local, donde se encontraban los lectores. Porque no hay evidencia de una persecución romana oficial a través de todo el imperio para el tiempo en el cual 1 de Pedro fue escrita. Porque la carta de Pedro fue escrita entre 62 y 63. Luego veremos esto.
la fecha. Y Nerón, la persecución de Nerón, que sí fue oficial por parte del gobierno, fue más bien limitada a Roma. No fue en todo el imperio, aunque sí fue severa la persecución. Y la primera persecución oficial y general en todo el imperio fue hasta después, en los años 80, 90 y empezando ya al principio del siglo II. Entonces, los textos mencionados arriba, que a veces son ofrecidos como evidencia de una persecución muy amplia, muy oficial, son mejores interpretados como respuestas a una persecución informal, social del entorno. Sobre todo, la persecución que ellos experimentaron fue un abuso verbal, dicen algunos, y no necesariamente una persecución física. Es interesante notar que los verbos griegos que Pedro usa indican un abuso de la boca hacia los lectores. Por ejemplo, en 2:12 y 3:16, Pedro habla de los que calumnian o murmuran, ¿sí? 3:9, los que insultan. 3:16, los que denuncian. 4:4, los que ultrajan, etc. Y la única palabra que tiene que ver con un abuso físico aparece en 2:20, cuando habla de los que golpean. Pero ahí es en el contexto de amos y esclavos. Entonces parece que el maltrato verbal que ellos recibieron produjo en ellos sufrimiento, ganas de tomar represalias, temor, confusión, vergüenza y ansiedad. Y hay citas en la presentación que corresponde a cada uno de estos sentimientos. Entonces parece que el propósito principal de Pedro, entonces, es que él escribe esta carta para consolar y animar a los creyentes que estaban enfrentando la persecución y este maltrato verbal. Y en el 5:12, cuando dice, yo escribí a través de Silvano, ¿para qué? Podemos leerlo otra vez, nada más la frase que aparece después. ¿Por qué les escribí? Dice Pedro. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Que esa es la verdadera gracia de Dios. Es una expresión de su propósito. Muy bien. Estas son algunas de las circunstancias. ¿Pueden ustedes visualizar un poco? Y lástima que no incluí un mapa de dónde está Asia Menor, la Turquía hoy en día. Si podemos imaginar el mar Mediterráneo con Palestina al lado derecho o el lado oriental, Turquía está arriba, exactamente Asia Menor está arriba. Está entre lo que hoy es Grecia hacia el oeste y lo que hoy es Israel a la derecha. Turquía ahí centrado en medio de la zona mediterránea. Y sabemos en los viajes misioneros de Pablo que él ministró en Asia Menor también, pero más en la parte sur. Pero esta carta parece que va más hacia el norte de esa región. Circunstancias y propósito. Ahora hablemos brevemente de la fecha y el lugar. Si aceptamos a Pedro como el autor, esta carta tuvo que haber sido escrita antes de la muerte de Pedro, ¿no? Cada carta escrita por alguien tiene que ser escrita antes de su muerte. Aunque una vez alguien dijo que nadie debe escribir su biografía hasta después de su muerte. Pero en este caso sabemos que Pedro lo escribió y la historia, la tradición nos cuenta que Pedro murió como mártir durante la época de Nerón, que era del 64 al 68. Entonces la tradición nos dice que Pedro murió en Roma más o menos en el año 67. Entonces podemos fechar la carta entre 64 y 67, más o menos. Y dice, esa es la fecha, pero dice Pedro en 5:13,
la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Al final de la carta, él dice, mando saludos de parte de la que está en Babilonia. Pero, ¿qué quiere decir Babilonia? Dicen la mayoría que es un código para referir a Roma. Porque Babilonia, o sea, la verdadera Babilonia, donde fueron exiliados el pueblo de Israel, los judíos, está muy lejos de ahí. Y en esta época, muchos siglos después del exilio del pueblo de Israel, esa ciudad quedó desolada, casi no existía en ese entonces. Y hay otra Babilonia en Egipto, pero era un lugar muy pequeño. Entonces lo más probable es que él está diciendo que le saludo de parte de la iglesia que está en Roma. Y dice, en mi estudio encontré esta cita, Roma es como Babilonia, porque ambas fueron ciudades ricas, idólatras, inmorales y poderosas. La tradición pone Pedro en Roma para su martirio, y esto apoya a Roma como lugar de redacción. Entonces podemos visualizar a Pedro en Roma, la capital del Imperio Romano, en la década de los 60, escribiendo esta carta a cristianos en otra zona. Poco antes de su muerte, primero esta carta y luego la segunda carta que veremos después. Sigamos entonces con el bosquejo. Primero tenemos la introducción de la carta y quiero leer el versículo 1-2, capítulo 1, versículo 2, del saludo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es un saludo típico para las cartas del Nuevo Testamento, en cierto sentido, pero ¿hay algo que les resalta de ese saludo en particular? Sí, menciona las tres personas de la Trinidad. No todos los saludos tienen este saludo trinitario, pero es muy obvio, alguna formulación temprana de algún concepto de quién es Dios, inclusive del saludo. Ahora, después del saludo, después de esta introducción, Pedro habla en capítulo 1 del 3 al 12 de la herencia segura que nos espera. Sabemos que si los cristianos de ese entonces, en esa región, experimentaban el maltrato verbal, la persecución por parte de sus vecinos inconversos, es interesante que Pedro enfatiza su herencia que les espera en el futuro. Dice, esperamos una salvación segura y aparte, estas pruebas refinan su fe. ¿Qué dice capítulo 1, versículo 7, por favor? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para mí este versículo es muy desafiador porque dice que la fe es acrisolada o refinada a través de pruebas. Y claro, podemos entenderlo, sobre todo en países o lugares donde ha habido mucha persecución, se nota una purificación de la fe de mucha gente y a veces hasta un crecimiento numérico increíble en estos momentos. Pero también me hace reflexionar, y ahora estoy yendo un poco hacia el mensaje de la carta para nosotros. Si nuestra fe está siendo acrisolada hoy en día a través de las pruebas. Muy bien. Pues tenemos mucho más que ver y es muy interesante. Voy a seguir con la siguiente sección del 1.13 al 2.3, donde menciona Pedro acciones que resultan de la doctrina cristiana. Una diferencia entre este escrito de Pedro comparado a los escritos de Pablo. Normalmente Pablo primero da enseñanza teológica. Enseña, y luego en el capítulo 4 o 5, dependiendo de cuál carta estamos hablando,
Ya empieza con las exhortaciones. Basándonos en esta enseñanza, Cristo esto, el otro, vivan así. Pero en Pedro no es así. En Pedro él mezcla versículo por versículo, así intercalado, exhortación con enseñanza teológica. Entonces, en esta sección, al final del capítulo 1, vemos acciones o vida, la vida ética que resulta de la doctrina ya en el primer capítulo. Por ejemplo, él dice, preparen sus mentes y esperen la venida del Señor. Dice, viven en santidad, sean santos como yo soy santo, dice Dios. Citando al Levítico, vivan en un temor santo, vivan en amor, cambien de apetito, etc. Ya dando exhortaciones temprano en la carta. Luego, en el pasaje que sigue, un pasaje muy rico, del capítulo 2, del 4 al 7, tenemos este tema de la iglesia como piedra escogida por Dios. Cristo fue escogido como la piedra preciosa, colocado como la piedra angular, rechazado por los hombres. Y otra vez, Pedro, el que su nombre significa piedra, está hablando de Cristo como la piedra, citando al Antiguo Testamento, y diciendo que sobre esta piedra somos construidas o edificadas en una casa espiritual, sobre esta piedra fundamental que es Cristo. Y aparte, cuando no construimos nuestras vidas sobre esta piedra, llega a ser, ¿qué? Piedra de tropiezo para los que lo rechazan. Lo tiran a un lado y luego caen sobre él, sobre ella, sobre esa piedra. Luego, en 2:11 al 13:12, tenemos lo que llamamos el código de hogar. Son exhortaciones a varios miembros del hogar, como por ejemplo esposos y esposas, amos y esclavos. Vamos a leer nada más para guardar el tiempo un poco. ¿Qué dice? A ver, capítulo 2, versículo 13. Es el primer versículo, uno de los primeros versículos en esta sección. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Sí, entonces tenemos no solamente lo del esposo y lo del trabajo, sino también del gobierno. Sométanse a las autoridades humanas. Y dice inclusive ahí, adoren a Dios o algo así y respeten al rey, por ejemplo. Bien. Luego en el capítulo 3, del 13 al 17, hay respuestas a la persecución. Y él habla ahí de estar listos para dar una defensa, una esperanza, defender su esperanza. Dice, es mejor sufrir por Cristo que por ser un malhechor. Y hay una indicación ahí que algunos pensaban que iban a recibir una recompensa por ser perseguidos después de hacer obras malas. Y Pedro dice, pues no hay ninguna recompensa para eso, mejor sufrir por causa de Cristo, no por sus obras malas. Más tarde, en el capítulo 3, dice Pedro que tenemos que morir al pecado con Cristo. Cristo murió para llevarnos a Dios, 3:18, y dice que aunque Cristo murió, el Espíritu le hizo vivir nuevamente. Y dice que los que han sufrido ya no viven para el pecado. El sufrimiento purifica y endereza los caminos de uno. Luego, en el capítulo 4, del 7 al 11, habla Pedro de la vida apropiada en vista del fin del mundo. El fin se acerca, hay que ser sobrios, hay que tener un amor mutuo, hay que ofrecer hospitalidad, habla del uso fiel de la gracia y de los dones, y tiene una doxología. Y luego en el último capítulo, 4:12 al 19, hay la respuesta apropiada al sufrimiento y al juicio que se acerca. Dicen, no deben ser sorprendidos por las pruebas, sufriendo por la causa de Cristo. Y dice que los que son insultados son bienaventurados. Es lo mismo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y ya en el último capítulo, el capítulo 5, Él da sus exhortaciones finales a los ancianos, a los jóvenes, a todos,
y al final da su recomendación de Silvano o Silas y la exhortación de obedecer la carta. Pues en pocas palabras es un resumen del bosquejo de la carta. Y ahora quiero mencionar un tema principal en la carta, cosa que ya mencionamos, y es el tema de la persecución, otra vez. La palabra por sufrir o sufrimiento o prueba aparece 18 veces en esta carta, ¿no? Más de 3 veces por capítulo. Y Pablo no está hablando del sufrimiento humano en general, sino del sufrimiento específico de la persecución de los seguidores de Cristo. Dice Pedro en 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Parece que una razón por la persecución es porque los vecinos de los cristianos no entendían por qué ya no los acompañaban en estas cosas. Y luego da, yo creo que en el 4:5, una lista de los pecados, de la borrachera, etcétera, la idolatría. Y Pedro dice que en contraste a las burlas o los insultos de parte de ellos no deben devolver un insulto por insulto. Más bien deben usar sus bocas para bendecir a los que los maldicen. Dice esto en el capítulo 3, del 9 al 12. Y como ejemplo, ofrece el ejemplo de Cristo, que usó sus sufrimientos para salvar a otros. Y debemos imitar su ejemplo con el propósito de salvar a los demás. Inclusive en las palabras dirigidas a las esposas, en el capítulo 3, del 1 al 2, dice que las esposas deben sujetarse a sus maridos inconversos para convencerlos, para salvarlos, para que reciban la salvación sin palabras. Bien. Hay otros temas interesantes en 1 de Pedro. No tenemos tiempo para verlos todos, pero hay otro tema interesante entre lo efímero y lo duradero. Menciona Pedro como 2 o 3 veces contrastes entre cosas pasajeras y cosas duraderas. Es otro tema interesante en el libro. Y otro es simplemente la imitación de Cristo, algo que mencionamos en cuanto a las pruebas, pero también enfatiza Pedro mucho que seamos imitadores de Cristo. Quiero mencionar un aspecto literario, aunque hay muchos otra vez, pero nada más las figuras literarias. Esto se me hizo interesante. Hay una lista larga, está aquí. A lo mejor por tiempo no voy a leerlos todos, pero ahí los pueden ver en orden alfabético. Figuras literarias de alimentación, botánicas, deportivas, familiares, etc. Son muchas. Y una que se me hizo interesante era la de metalúrgicas. 3 veces o más Pedro menciona que algo tiene que ver con los metales. Por ejemplo, la herencia es incorruptible, no se oxida. Es interesante, ¿no? Luego dice, como leímos en 1:7, que la fe es como oro refinado por el fuego. Y en el 1:18, la redención no es con cosas corruptibles como oro y plata. Y luego hay otras militares, de la niñez, pastorales, hasta zoológicos, porque Pedro habla de bestias, habla de un perro, habla de un asno, no recuerdo exactamente, habla de animales. Ahora, para terminar esta primera hora, quiero mencionar 4 elementos del mensaje de 1 de Pedro para nosotros hoy. La primera es que tenemos una sólida esperanza viva de la salvación. Claro, es algo que podemos tomar y aplicar directamente a nuestras vidas. Que nuestra esperanza es sólida de la salvación, de nuestra vida con Dios. En segundo lugar, nuestra elección, y esto tiene que ver mucho con el pasaje que yo estoy estudiando, se convierte en acción. Y ahí vemos la respuesta al temor de estar muy cómodamente sentados en la banca, por decirlo así, en la iglesia.
En inglés tenemos un dicho que queremos evitar ser los frozen chosen. ¿Sí entienden? Sí. Los escogidos congelados, ¿no? O como dice en la iglesia presbiteriana, no queremos llegar a ser los refrigerianos. ¿Sí? Queremos ser gente de acción. Nuestra elección es por la acción. Vemos que somos escogidos como piedras, igual como Cristo, para ser edificadas en una casa espiritual y llega a ser un sacerdocio santo, linaje escogido, nación santa, pueblo, etc. ¿No? Muchas cosas. Vemos ahí un llamamiento a la acción como pueblo, como sacerdotes. 3. Debemos esperar el sufrimiento y usarlo para dar testimonio. Testimonio de la gloria y la bondad de Dios. Y dice en Carson y Mu esta frase, la piedad, debemos demostrar la piedad bajo presión. Piedad bajo presión. Y en cuarto lugar, la sumisión a la autoridad humana es para hacer callar a los insensatos. Yo escucho un poco una tendencia en la iglesia hoy, y a lo mejor soy culpable de lo mismo, de decir, pues esto es humano y no es de Dios. Y claro que hay muchas cosas en el mundo que son resultado del pecado humano. Pero no debemos despreciar las instituciones humanas que hay, como el matrimonio, como el gobierno. Es muy fácil despreciar el gobierno, la iglesia como organismo, como institución, y decir, no, todo eso es del mundo. Pues Dios también creó las instituciones y las autoridades humanas para nuestro bien. Y nuestra sumisión a las autoridades en nuestras vidas, nuestros jefes, etc., es parte de la obediencia. Inclusive cuando viene la persecución injusta. Claro, es un desafío muy grande. Segunda carta de Pedro, el autor. Otra vez tenemos evidencia interna a favor de Pedro. La carta misma identifica a su autor como Simón Pedro y dice que es su segunda carta en 1:1 y 3:1. Además, el autor dice que fue testigo de la transfiguración de Jesús en 1:16 al 18 y llama a Pablo nuestro querido hermano, aunque menciona que algunas de sus enseñanzas son difíciles de entender. Y es posible que en 2 de Pedro 1:13 al 14 hay una referencia a la predicción en Juan 21:18 al 19. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 13 al 14, por favor. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice Pedro que él está a punto de partir, ¿no? Él como que realiza o se da cuenta de que está a punto de morir. ¿Se acuerdan ustedes que en esta misma discusión que Jesús tuvo con Pedro al final de su ministerio terrenal de Jesús, y hablaba de dar de comer a mis ovejas, dice, vendrá un día en el cual te atarán y te guiarán a donde no quieres ir, ¿no? Algo así, una referencia a su muerte. Entonces Pedro, tal vez en este pasaje, lo que acabamos de leer, es una referencia como el Señor Jesús ya me reveló, ¿no? En algún momento. Aparte, este autor habla fuertemente en contra de los que echan mentiras. En el 1:12, en el 2:3. Y si Pedro no es el autor de la carta, es curioso que un mentiroso escribiría estas palabras, ¿no? Por ejemplo, estas declaraciones en contra de la mentira, etc., serían hipocresía de parte del autor si escribió en nombre de otro falsamente. Aparte, el vocabulario que la carta comparte con los discursos de Pedro en Hechos,
Pero este vocabulario no es muy común en el resto del Nuevo Testamento. Entonces es una indicación de palabras ya habladas por parte de Pedro en sus discursos. Usa la palabra alcanzado, piedad, inicuos, galardón de injusticias, el día del Señor. Todas estas palabras aparecen tanto en la segunda carta como en sus discursos en Hechos. Son temas paralelos. También hay paralelos entre 1 de Pedro y 2 de Pedro. Si él escribió 1 de Pedro, es el candidato más probable que escribió 2 de Pedro. Es un poco de la evidencia interna, pero también hay algo de evidencia externa a la carta. Orígenes, un padre en la iglesia del segundo siglo, aceptó que Pedro fue el autor, reconociendo que había disputas sobre este punto. Y es posible, pero no seguro, que Ireneo más tarde, al final del siglo II, principios del siglo III, aluda al libro. Fecha y lugar. Pues si escribió la primera carta alrededor del 64, y si él murió en el 67, tiene que haber sido escrito entre estos años. Entonces, entre otra vez 64 y 67. Y otra vez el mejor candidato para el lugar es Roma. Según la tradición, Pedro murió en Roma y además, como ya mencionamos acerca de la primera carta, él habla de Babilonia, un nombre que podría ser un código para Roma. Circunstancias y propósito. Pedro sabe que pronto va a morir y quiere preparar a sus lectores para vivir sin él. En particular, quiere advertirles del peligro ahora, no de la persecución, como en la primera carta, ahora de los falsos maestros. Pedro usa las promesas escatológicas de los profetas y los apóstoles para estimular a sus lectores a vivir vidas santas y fortalecerse contra la venida inminente de estos hombres impíos. Ahora, no se sabe mucho acerca de o sobre los destinatarios, aunque Harrison dice que eran gentiles y menciona 1:1 y 3:15 como evidencia. Aparte, en el 3:1 sugiere que 2 de Pedro tiene los mismos destinatarios que 1 de Pedro, los que vivían en Asia. Pero yo creo que lo más interesante acerca de las circunstancias y el propósito es lo de los falsos maestros. Parece que estos maestros eran creyentes, pero se habían apartado de la verdad. Hay una mención de esto en 2:20 al 21. Sin embargo, Pedro los describe comiendo con los destinatarios y aprovechándose de ellos. Ahora, uno de los dos errores principales de los falsos maestros parece ser el antinomianismo o la licencia contra la ley. Están contra la ley. Ellos simplemente siguen sus propios deseos y son esclavizados por ellos, particularmente en las áreas de la sexualidad y el dinero. Vamos a leer 2:14, por favor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Entonces ahí vemos las áreas, los pecados particulares de estos falsos maestros. Hay muchos ejemplos. Dice en el 2:13 que se gozan de sus placeres abiertamente bajo la luz del día. Dice que Balaam, Pedro ofrece a Balaam como un ejemplo de alguien que usó la religión como ellos para avanzarse económicamente. Entonces vemos aquí el peligro o la distorsión de la sexualidad y el dinero en este caso.
Otro error relacionado es el rechazo de la autoridad. Va muy de la mano con el otro. Son hombres inicuos, dice Pedro en 3:17. Hombres sin ley. Calumnian a los seres celestiales y niegan a Jesucristo. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bien, ¿qué dice acerca del Señor que los rescató? ¿Cuál es el verbo? Negar. Hasta niegan a Cristo. Entonces es lo que dice Pablo acerca de ellos, su rechazo del Evangelio. Ahora, si tomamos los argumentos de Pedro como defensas contra ataques de los falsos maestros, podemos ver que ellos cuestionan la autoridad y la sinceridad de Pedro. Cuestionan además el mensaje de los profetas y se burlan de la segunda venida. Son en muchas áreas, ¿no?, donde ellos se descarriaron. También distorsionan las cartas de Pablo. Hace referencia Pedro a esto. Y además de ser malos ellos mismos, ellos están seduciendo a otras personas con su doctrina, especialmente a los débiles, a los nuevos convertidos, y para hacer esto ellos introducen herejías, lo que acabamos de leer, apelan a los deseos humanos, usan palabras fingidas, vacías y jactanciosas, falsas promesas. Lo que prometen es la libertad, pero no pueden cumplir con la promesa. Además, Pedro los llama personas ignorantes como animales y olvidadizos. Vamos a leer 3:16. Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí le llaman ignorantes. Ahora 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bueno, vamos al bosquejo del mensaje. Aquí es un bosquejo muy breve. Es una carta más breve, ¿no?, de solamente 3 capítulos. Tenemos la introducción al principio. Y el primer capítulo, en la primera sección, habla de la importancia de la santificación. Dice Pedro que el poder y las promesas de Dios nos dan todo lo que necesitamos para escapar al mundo pecaminoso, y disfrutar la vida piadosa. Y luego da una aplicación de esta santificación en los versículos 5 al 11. Sigue más tarde en el capítulo con una defensa de la verdad, y ahí vemos, sobre todo en los versículos 12 al 15 del primer capítulo, el propósito de sus cartas. Dice, yo lo considero importante recordarles de la verdad, porque pronto voy a morir. Él justifica su autoridad diciendo que fue testigo de la majestad de Jesucristo en su transfiguración, y habla también de la certeza de los profetas. Y dicen, presten atención a las palabras de los profetas. Y al final él habla de la inspiración de la Escritura a través de los profetas. Y quiero que apunten ustedes este versículo. Aparte de 2 de Timoteo 3:16, que es como el texto favorito para comprobar que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, quiero que leamos 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es otro texto clave que habla claramente de la inspiración. Dice que los santos profetas fueron o escribieron al ser inspirados por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu. Luego en el capítulo 2, ahí está el centro de la carta, donde hay la advertencia fuerte contra los falsos profetas y su actividad engañosa de ellos. Vamos a leer capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces ahí da una descripción de los maestros falsos, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 3 hay la conclusión de la carta con un pasaje muy interesante sobre el día del Señor. Hay una objeción por parte de los que se burlan de Pedro, de los falsos maestros. Ellos decían que la ausencia del juicio era prueba que Jesús no vendrá, que no vendría, ¿verdad? En los versículos 3 y 4 del capítulo 3. Y luego Pedro responde, en los versículos 5 al 7, dice, Dios destruirá al mundo con fuego, como destruyó al mundo con agua en el tiempo de Noé. Ofrece la historia de Noé como una prueba que Dios lo hizo una vez y lo va a hacer otra vez. Y aparte, él comenta que Dios tiene otro concepto de tiempo. Ha demorado por causa de su paciencia, pero cuando viene, será repentina. Y ahí hace él una cita, se refiere al Salmo que dice que un día nuestro es como 1000 años para el Señor y un día de Él es como 1000 años para nosotros, que tiene otro concepto de tiempo. Entonces, para aplicar esta enseñanza, él insiste que debemos vivir vidas santas y esperar ese día. Y al final él clarifica, el día del Señor será la destrucción de la creación, pero también será la renovación de una nueva creación. Y es la parte que esperamos. Ahí en el capítulo 3 dice que el mundo será quemado por fuego. Pero es tal vez mejor traducir la palabra quemado como revelado por fuego. Tiene mucho que ver con esto del crisol, que hablamos antes del oro y de la fe. Con el fuego se purifica, ¿no? Y esta creación es de Dios, aunque es contaminada por nuestro pecado. Entonces, cuando viene Cristo por segunda vez, va a haber mucha destrucción. La contaminación se va a quemar y eliminar, para que la estructura original y buena de Dios sea revelada y restaurada, ¿no? Como debería ser. Al final da sus exhortaciones finales y aplicación y la doxología en el versículo 18. Ahora, viendo el tema principal del día del Señor en esta carta, Pedro menciona este día varias veces en 1:19, 2:9, etc. Pedro enseña en 3:9 acerca de este día que el Señor se ha demorado debido a su paciencia, pero vendrá rápido cuando viene. Resultará en juicio de hombres y ángeles, y será un día de fuego que destruye los elementos de este mundo. Podemos acelerar, dice Pedro, el venir del día por nuestra conducta. Quiero leer
3:12, por favor. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Habla de la aceleración, ¿no? Del acercamiento de ese día. Dice que no es un día de miedo, sin embargo, para los creyentes, sino un día que anhelamos. 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a unos puntos de enseñanza de la teología en esta carta. Primero de Dios Padre y luego de Jesucristo. Son los únicos dos puntos que vamos a ver. Vemos en 2 de Pedro a Dios Padre como creador de los cielos y la tierra, 3:5. Y vemos cómo Dios usa su palabra para formar la creación. La misma palabra preserva la creación para el día de destrucción. Y vemos en esta carta la paciencia y la misericordia de Dios y su distinto concepto de tiempo desde la eternidad. Es enseñanza que tenemos en esta carta acerca de Dios Padre. También acerca de Jesucristo. Vemos a Jesucristo presentado como Dios en 2 de Pedro. Cuando Pedro escribe, Pedro usa el título El Señor para referirse tanto a Jesús como a Dios. Dice en 1:11 que Jesús tiene un reino. Dice en 1:17 que Jesús es el Hijo de Dios. Y en 3:18 tenemos una doxología dirigida a Jesús. Y normalmente las doxologías eran reservadas para Dios. También menciona Jesucristo como Salvador. Cuando habla de los falsos maestros, Pedro hace referencia a Jesús, el Señor, que los compró, y ahí hay una referencia a la redención. Hablando de algunos aspectos literarios, vemos en la carta que Pedro cita algunas declaraciones y acusaciones de sus oponentes, y se defiende contra ellas. Tengo aquí como 6 citas por parte de los oponentes o falsos maestros de Pedro. En el 1:16 ellos mencionan el testimonio de los apóstoles. Se trata de fábulas artificiosas. Es una acusación de los oponentes. Brincando al 2:3b, no viene ninguna condenación sobre nosotros, dicen ellos. No viene ninguna condenación. Se burlan, ¿no? Y en del 3 al 4, ellos hacen la pregunta, ¿cuándo viene Jesús? Parece que no viene porque todo es lo mismo y siempre ha sido lo mismo, como siempre. Entonces, un aspecto literario de Pedro es mencionar o citar las acusaciones de los falsos maestros. También, en comparación al griego de la primera carta, la calidad del griego en la segunda carta no es muy buena. Bruce Metzger escribió, 2 de Pedro es posiblemente el único libro del Nuevo Testamento cuyo lenguaje se mejora al ser traducido. Parece que posiblemente Pedro utilizó un secretario para la primera carta y para la segunda no. Es un griego un poco más rústico, ¿sí? Y otro aspecto literario es que, y esto es otro elemento hebreico o de los judíos, son las palabras en pares, palabras sinónimas en pares. Y aquí hay una lista larga de ellos: gloria y excelencia, ociosos y sin fruto, vocación y elección. Es un elemento literario que usa Pedro para enfatizar varios puntos durante toda la carta. Atrevidos y obstinados, del juicio y de la perdición, sin mancha y irreprochables, etc. Quiero mencionar una cosa sobre 2 de Pedro 1:15 como una nota exegética. Algunos proponen que en este versículo Pedro
está declarando su intención de promover la preparación de un evangelio. Y lo que es interesante, yo estaba checando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito más o menos en el mismo momento que estas cartas, en la década de los 60, por Juan Marcos. Ahora, ¿qué dice 2 de Pedro 1:15? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces puede ser una referencia al Evangelio que él quiere que sea escrito. Bien. El mensaje de 2 de Pedro para la iglesia hoy. Tenemos en 2 de Pedro un énfasis en la piedad y la santificación, sobre todo frente a los maestros falsos. La piedad es una palabra clave en la carta. Tenemos que guardarnos del error, huir de la corrupción, añadir virtud sobre virtud. También tenemos la importancia de la memoria como un mensaje clave para nosotros hoy también. Pedro nos escribe para que recordemos lo que hemos aprendido. Y él menciona lo de una memoria en este versículo. En contraste, Pedro dice que los enemigos del cristianismo son olvidadizos. Y es interesante porque en la adoración pública en la iglesia, muchas veces hay un énfasis, o debe de haber un énfasis en la memoria de los grandes hechos que ha hecho Dios en la historia. Recordar sus obras en el pasado. También en 2 de Pedro hay mucha importancia del conocimiento y de la doctrina para defender del error. Dice que tenemos que prestar atención a lo que hemos aprendido de los profetas inspirados por Dios. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que recordar. También él menciona, como mensaje para nosotros hoy, los límites de la tolerancia. Pedro no acepta la herejía y la corrupción en la iglesia por parte de los falsos maestros. Y por eso nos da la impresión de que debemos oponernos a las falsas enseñanzas en la iglesia. Y otra parte importante del mensaje es simplemente la motivación pastoral de la escatología. ¿Por qué? Los burladores decían que las acciones no tienen consecuencias eternas. Todo seguirá igual. Pero Pedro insiste en lo contrario. Él dice que tenemos que anhelar la segunda venida y adelantarla y prepararnos para ella. Y dice David, un estudiante de esta carta, que como nada en este mundo es duradera, entonces tiene sentido para los creyentes vivir para el siglo venidero y sus valores. Que en este mundo nada sigue, pero lo que se hace para Cristo sí tiene sentido para la vida que viene, el siglo venidero.